Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña el gerente del SEPA, José Vicente Granado, me acompaña también el presidente autonómico de Cruz Roja Española y me acompañan los alcaldes y alcaldesas, algunos tenientes de alcalde, de las localidades de Mirandilla, Val de la Calzada, Torrejoncillo, Elja, Guadalupe, Esparragosa de la Serena y Moraleja. Creo que es importante el día de hoy y es importante por el motivo de esta convocatoria, que es darle a conocer a la opinión pública que comenzamos a partir de estos días con un servicio para las personas en situación de dependencia que permitirá que esa persona viva más tiempo en donde quiere vivir, que suele ser en su domicilio en un porcentaje muy elevado, pero siempre con servicios que les permitan combatir una soledad no elegida y coordinando los servicios de protección social y protección sanitaria. Este es el resumen de lo que significa el programa de teleasistencia avanzada personalizada. La teleasistencia avanzada personalizada es aquella que además de los servicios que tiene la clásica, que es el botón de pánico que todo el mundo conoce o que la mayoría de las personas conoce, permite prestar apoyos a través de medios tecnológicos dentro y fuera del hogar y la interconexión con los sistemas de información sanitario y social. Toda esta tecnología está orientada a que establezcamos un proceso para atender a la persona y que la persona vaya recibiendo los servicios y las ayudas que necesite en cada momento que lo precise. Por eso se llama personalizada, porque va dirigida a las necesidades que tiene esa persona en concreto. Y seguro que no habrá dos perfiles iguales. Habrá personas que se encuadren dentro de alguno de los programas que vamos a decir, pero sin duda ninguna, cada persona que reciba el servicio de la asistencia avanzada personalizada tendrá unas condiciones distintas a otra persona. Esto, ya digo, permite que la persona esté el máximo tiempo de su vida en su domicilio. Si algo hemos comprobado con la pandemia es que las personas que tienen que irse a vivir a un centro residencial se desarraigan y tienen que establecer una nueva familia dentro del centro residencial, y también lo que hemos visto es que hay un envejecimiento acelerado en los centros residenciales, independientemente de que se trate con las mayores de las calidades a las personas dentro de los centros residenciales, el envejecimiento suele ser más acelerado que en su propio domicilio. Pero además, el sistema que implantamos va a permitir un mejor control de las enfermedades crónicas. Saben que recientemente, a través de los acuerdos de Consejo de Gobierno, hemos aprobado el concurso de las terapias respiratorias domiciliarias. Están pensadas ya para este modelo de teleasistencia. Saben que hace unos días también hemos aprobado los distintos niveles de atención que tiene una persona de edad. Están pensados en este modelo de teleasistencia. Y también vamos a ser capaces no solo de combatir a la enfermedad crónica que presentan las personas, que presentamos todos a medida que vamos cumpliendo años, sino que además vamos a intentar combatir la fragilidad de la persona, esa persona que es vulnerable, que está en su domicilio y que es muy importante para aquellas personas, sobre todo, que no tienen una red de apoyo muy importante, es decir, aquellas que viven solas y, de forma especial, aquellas que viven en el medio rural, por cuanto suponen una situación de un cierto aislamiento que vamos a intentar combatir. El tercer beneficio que tiene la implantación de este sistema, que es un sistema que se implantará guiado
y que se implantará educando a la persona al que se le pongan estos apoyos tecnológicos, es que permite disminuir la brecha de lo que nos advierten algunos informes ya, que puede suponer las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la vida cotidiana de las personas. Es decir, le pongo un ejemplo. En el barómetro sanitario del año 2022 dice que hasta el 44% de los españoles y españolas no utilizaría la videollamada para hacer uso de los servicios sanitarios. Pero es que nadie, de momento, ha puesto toda la carne en el asador para intentar, en la medida de lo posible, que la persona se acostumbre a esa tecnología. Y eso es lo que va a permitir también este programa, que a través de los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, a través de los trabajadores sociales de los distintos municipios, a través de sus ayuntamientos, a través del propio SEPAZ, la persona sea adiestrada en la utilización de la tecnología. Cuando esto lo ha aprobado Cruz Roja Española, ha notado, como todos los cambios, una cierta primera reacción de no enterarse de cómo tienen que utilizar la tecnología. Pero a medida que van pasando los meses de utilización de este servicio, lo que hay es una fidelización en la utilización de los servicios. Por lo tanto, es importante que esto lo tengamos claro. Esto se podía haber hecho de muchas formas. Una de ellas, sacarla a concurso. Sacar a concurso el servicio de teleasistencia avanzada personalizada. Y hemos decidido no hacerlo así. Hemos decidido aprovechar la experiencia, aprovechar la potencia que tienen los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, pero también la experiencia que tienen en probar estos sistemas desde la propia Cruz Roja Española y utilizar unos fondos que nos han venido muy bien de cómo se comporta la Unión Europea para poner en marcha este programa, el mecanismo de recuperación y resiliencia. 3,6 millones de euros es lo que costará la implantación de todo este programa y aprovechar, ya digo, la experiencia de Cruz Roja Española. Esto se materializará a través de un convenio que está aprobado ya por Consejo de Gobierno y a partir de ahí nos planteamos 3 hitos fundamentales. El hito final es que a finales del año 2023 haya 4.000 extremeños y extremeñas que lo necesitan incluidos dentro de este programa de teleasistencia avanzada personalizada. Además, estos servicios de teleasistencia avanzada personalizada permiten que los municipios puedan desarrollar modelos de atención a las personas de edad alternativos o complementarios a lo que son los centros residenciales. Y es lo que hemos denominado en nuestro modelo de atención a las personas de edad en Extremadura los centros polivalentes de servicios sociales. Son servicios dirigidos a la comunidad, donde a las personas se les ofrece catering, se les ofrece servicios de lavandería en algunos casos, se les ofrece llevarle la compra a casa, se les ofrece, es decir, son ayudas todas que intentan, en la medida de lo posible, paliar las limitaciones que puedan tener dentro de las actividades instrumentales de la vida diaria de las personas. Los criterios de inclusión está especialmente diseñado para mayores de 65 años, mucho más para mayores de 80 años, de forma especial. Los recibirán aquellas personas que hayan sido valoradas y obtengan alguno de los 3 grados de situación de dependencia. La mayor parte que viva el máximo tiempo de su vida dentro de su domicilio y tenga algunas salidas, pero que no pase demasiado tiempo fuera de casa, que tenga muy poca o ninguna red de apoyo social, es decir, de forma prioritaria aquellas personas que vivan solas, o bien que vive solo y, como se está dando en muchas parejas de nuestra comunidad autónoma en este momento,
la persona que mejor está cuida de otra persona que tiene más grado de dependencia, pero que quieren seguir viviendo en su domicilio. Si esto se lo permite, esto también podrá ser una ayuda para ella. Evidentemente está adaptada al deterioro cognitivo, permite tener sensores de movilidad que nos permiten conocer dónde está la persona en cada uno de los momentos, o también está adaptado para aquellos que tienen otros déficits sensoriales, auditivos, visuales, porque se pueden comunicar de una forma muy importante. ¿Qué servicios presta? Pues presta la telelocalización dentro del domicilio y fuera del domicilio. Presta la teleasistencia móvil accesible, es decir, cada una de las personas va a tener un dispositivo móvil inteligente que le va a permitir comunicarle a la persona, bien a través de la propia televisión de la persona o bien a través de algún dispositivo de pantalla inteligente. Le va a recordar su fecha de cumpleaños, le va a recordar que se tiene que tomar la medicación, le va a recordar que tiene que acudir al médico, le va a recordar que tiene que hacer ejercicio físico para mantenerse activo, le va a recordar que tiene que hacer comidas a lo largo del día. Y además de todo eso, pues habrá determinados mensajes que se puedan producir a través de estos sistemas, pues que le venga bien para conservar la autonomía de esa propia persona, ¿no? Lo situamos en 4 programas, estas 4.000 personas que se van a ver beneficiadas. Hay un programa para personas que viven en soledad con baja red de apoyo social. Estimamos, por los datos del INE, que serán necesarios 800 dispositivos, más o menos, que se le puedan poner a las personas que están dentro de este programa. Personas afectadas por alguna enfermedad crónica o por varias de las enfermedades crónicas que necesiten de mucho control sanitario. Con las cifras del Sistema Nacional de Salud y las cifras del INE, estimamos que habrá 2.200 extremeños y extremeñas que sean subsidiarios de este programa. Personas que puedan estar en situación de maltrato o susceptibles de sufrirlo. Las cifras que nos arrojan, aunque hay una infraestimación, es de 500 personas aproximadamente al que irá dirigido este programa. Y personas con discapacidad sensorial, que los datos del barómetro de discapacidad y los datos del INE nos dicen que aproximadamente 500 personas más se pueden beneficiar. Es decir, cuando les digo que llegaremos a 4.000 extremeños y extremeñas, es lo que hemos presentado en la memoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde Extremadura en base a las cifras que estimamos que van a ser necesarias para implantar este modelo de teleasistencia avanzada personalizada. Yo quiero agradecer a los alcaldes y alcaldesas que van a vivir en los municipios, en sus propios municipios, esta situación de inicio de este programa. Creo que es muy positivo para los ciudadanos, que espero que lo vean cuanto antes lo positivo que es para sus ciudadanos, pero además no creo que haya que darle muchos ánimos porque durante la pandemia si ha habido gente que ha estado entregada, si ha habido gente que ha estado pendiente de sus ciudadanos y de sus ciudadanas han sido los alcaldes y las alcaldesas, con lo cual poca broma con esta cosa, ¿no? Es decir, son personas completamente entregadas que si van en beneficio de sus vecinos y así acuden a esta presentación de este programa, seguro que lo van a acoger de buen agrado, ¿no? Nos coordinaremos como nos tengamos que coordinar, nos coordinaremos para darle continuidad a estos servicios, pero sin duda ninguna, por supuesto, agradecerles la acogida de este programa y también felicitarles porque yo creo que empieza una nueva historia que igual me equivoco, pero que va a ser mirada por otras partes de nuestro país como modelo de desarrollo en la atención a las personas de edad. Le voy a dar paso al presidente autonómico de Cruz Roja para que les explique los pormenores del programa y posteriormente pasaremos al turno de preguntas sobre este u otro tema. Presidente. Bueno, pues buenos días. El programa consistirá en 5 elementos básicos, ¿vale?,
que iremos adaptando a cada uno de los usuarios que nos demanden los servicios de atención a la dependencia de la Consejería de Sanidad. El primero, que es el Cuídate Más, Más Salud, Más Seguridad, que son unos dispositivos totalmente que nomotizan la casa, en el cual tanto se instalan un procesador en la propia vivienda, a la cual se anexan vía Bluetooth una serie de elementos periféricos que hacen que la persona esté más controlada tanto sensorialmente como físicamente. Tenemos un segundo servicio, que es la teleasistencia en casa GSM, Más Seguridad, que es el mismo equipo, pero donde no haya posibilidad de conexión directa por antigüedad o por lo que sea de la vivienda, lo haremos a través de un teléfono móvil, que será el que tenga todos los elementos periféricos anexionados vía Bluetooth y dará el mismo servicio que el primero. El tercero será el localizador de personas, para esas personas que empiezan a tener un deterioro cognitivo avanzado y que a través de este dispositivo podamos atenderlo y saber en todo momento cualquier necesidad que tenga para así hacérsela más fácil o podérsela resolver a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. La cuarta, que es la teleasistencia móvil accesible, que son dispositivos ya totalmente autónomos y que integran lo que hemos hablado anteriormente a través de pantallas de tablet que están puestas en las viviendas. Y por último, el asistente de voz, que es Alexa. Como bien sabéis, pues un asistente de voz que muchos de nosotros ya tenemos en casa y que hemos conseguido que a través de los acuerdos que tiene Curros Española con Vodafone España podamos configurar el dispositivo para hacerle más fácil la vida a estas personas, haciendo cosas que hasta hoy pensábamos que eran imposibles, pero dándole desde por la mañana unas clases de ejercicios activos a través de esa pantalla como ejercicio de inteligencia para que vuelvan a refrescar ciertos conocimientos, como cualquier otro tipo de servicio que sabemos que hoy en día se pueden hacer a través de este dispositivo, llámese hasta compras. El servicio lo vamos a instalar, como bien hemos dicho, en 4.000 usuarios en Extremadura. Vamos a integrarlo dentro de las distintas aplicaciones que tiene la comunidad autónoma y para ello es muy importante el tema de integrarlo con el Servicio Extremeño de Salud para poder facilitar la vida a las personas mayores. Cosas tan básicas como pueden ser una cita médica o una petición de recetas, vamos a intentar que ya no sea necesario al hacerlo a través de estos dispositivos y que el usuario simplemente solo tenga que ir al despacho de farmacia o bien tenga esa primera toma de biomedidas en su casa sin necesidad de que tenga que ir al médico o al centro de salud de la zona, con lo cual también descongestionaremos pues, esos centros de salud. Hay que reconocer que esta toma de biomedidas es algo principal para esos enfermos crónicos porque nos permite que sean más independientes en sus viviendas y que puedan hacer una vida normal que muchas veces la propia enfermedad les había obligado a no tenerla. Estamos trabajando, esto no para aquí, esto seguirá evolucionando como cualquier tecnología y el futuro lo iremos implantando a medida que vaya surgiendo. Las últimas novedades en este apartado son la posibilidad de que los nuevos electrodomésticos que adquieren la gente en sus viviendas vienen, como ya bien sabéis, según la normativa europea, con una serie de sensores que permiten que se puedan apagar o encender a distancia. Entonces, imaginaros lo que significa para la autonomía de esa persona y la independencia en su casa, que pueda estar tranquilo que no se va a quedar un hornillo puesto o una vitrocerámica puesta o que se haya quedado el horno encendido o simplemente un calefactor que muchas veces no nos hayamos acordado y que a través de la alarma que salte en la central de alarma podamos desconectarlo de modo remoto. Por nuestra parte, poco más. Agradecer tanto a la Consejería como al Servicio Extremeño de Prevención a la Dependencia la implantación de este sistema y la apuesta por nuestra institución, así como a los alcaldes de las localidades que van a ser los que, gracias a ellos, podamos hacerlo de manera rápida, ágil y efectiva para dar cobertura a los ciudadanos y ciudadanas que hay en la región extremeña. Muchas gracias. Preguntas. Si hay sobre otro tema, empezamos por este. ¿Preguntas sobre este tema? Perdón.
Adelante. Buenos días. No sé si tenéis previsto poner en marcha este programa por fases, de qué manera, en qué municipios primero, no sé si son los presentes lo que... Estos son los municipios iniciales, pero se irá desplegando en las listas de las personas que han sido valoradas por parte del SEPAZ, aunque se empiece por estos municipios, pero se irá desplegando al resto de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin embargo, con estos alcaldes y alcaldesas sabemos que tenemos el compromiso de hacerlo y el compromiso de llevarlo a cabo, pero indudablemente las 4.000 personas no van a estar solo dentro de estos municipios, evidentemente. Pues solo tenemos las fechas de los hitos que tenemos que cumplir con respecto a la MRR. En este último trimestre del año 2022 tenemos que poner 800 equipos. Para el primer semestre del año 2023, si no me falla la memoria, son 2.500 los que tenemos que tener en marcha, y para finales de 2023, 4.000. Como quiera que se está produciendo una aceleración en la valoración y en la implantación de los planes individualizados de atención, de los PIA, pues creemos que seremos capaces de poder llegar a ello. Con la dificultad que son elementos tecnológicos. Y saben cuál es la dificultad de fabricación ahora mismo en el mundo de los elementos tecnológicos. Y eso pues, puede hacer que se nos retrase en algo, algún tipo de sensor pues, que lleve algún conductor que sea más difícil de conseguir. Pero creemos que seremos capaces de conseguirlo. ¿Más? ¿Otros temas? Mañana empieza el contrato nuevo de ambulancias. Sí. Simplemente, bueno, si nos puede destacar cuáles son las mejoras principales que se van a encontrar los usuarios y si esto ya se espera que dé una estabilidad a un contrato que, bueno, que ha generado una serie de problemas en los últimos años. Pues yo espero que esto dé una estabilidad. Espero que esto dé una estabilidad. Las personas, es difícil que el contrato venga a mejorar lo que es un servicio de transporte sanitario terrestre con muchísimas prestaciones como tienen los extremeños, que no se tiene en el resto del país, ¿no? En el resto del país no se tiene transporte singularizado para pacientes oncológicos y pacientes que reciben hemodiálisis, por ejemplo. En el resto de comunidades autónomas no se tiene un sistema sanitario donde hay una ambulancia en cada uno de los puntos de atención continuada de nuestra comunidad autónoma y aquí lo tenemos. En el resto de las comunidades autónomas no está tan implantado el modelo de despliegue de las ambulancias A1, que son exactamente iguales a las de soporte vital básico. Y hemos dado cobertura a toda la comunidad autónoma. Yo sé que ahora con el cambio es probable que haya gente que diga que los soportes vitales básicos son de una forma o de otra, pero hemos hecho una cobertura concienzuda y muy importante. Y luego hay algo que ofrece este contrato que no lo ofrecía los anteriores, y es que como consecuencia del Decreto Ley 1/2022, los beneficios que tiene los costes generales que tiene la empresa se ven incrementados y eso le va a permitir a la empresa y sobre todo a los trabajadores poder negociar un convenio colectivo si lo desean y quieren firmarlo finalmente en mejores condiciones. ¿Qué va a ser lo más importante que tenga el nuevo modelo de transporte sanitario? Que no el nuevo contrato de transporte sanitario, el nuevo modelo de transporte sanitario. Pues que vamos a disponer de un centro coordinador de llamadas, que va a ser público, que se va a desarrollar a través de una empresa pública de la Junta de Extremadura y que por primera vez se hace eso en España. No digo en Extremadura, que sí, pero esto es la primera vez que se hace en España. Pero para nosotros es muy importante que eso se haga así, porque solo con ese modelo de que ese centro de llamadas sea público vamos a poder tener una información real de los trayectos, de las rutas, de la eficiencia de los viajes que se pueden realizar y de la singularización de determinados modelos de transporte que se implanten en la comunidad autónoma, ¿no? Y yo creo que eso va a ser lo singular.
Lo singular está en el modelo de transporte sanitario y no en el contrato de transporte sanitario. Y, por supuesto, deseo lo mejor para que todo esto salga. Y lo mejor que puede pasar es que el día 1 no se note nada, porque querrá decir que hemos pasado bien de un contrato de emergencia que lleva demasiado tiempo, desde mi punto de vista, a un contrato muchísimo más estable y que espero que sea mucho más estable a lo largo del tiempo. En un mundo como es el del transporte sanitario terrestre, que es absolutamente convulso por intereses muy diversos. Sí. Sí. La delegada del Gobierno en Extremadura ha presentado su dimisión. Como vicepresidenta de la Junta, no sé si podría hacer alguna valoración. Estarle muy agradecido a Yolanda García Seco por su compromiso, por su trabajo a lo largo de todo este tiempo. Las razones de salud que tiene son muy importantes. Algunas veces no nos damos cuenta que los cargos públicos somos personas y que lo más importante que tenemos es la salud y que tenemos derecho a cuidarnos, Y yo creo que el mejor gesto que le podemos dar a esa compañera que ha entregado unos años de su vida al servicio público, como lo ha hecho ella, es agradecerle todo el trabajo que ha realizado, manifestarle todo nuestro apoyo y desearle que ahora se dedique a restablecer su salud para que pueda tener una vida lo más plena posible. Las responsabilidades políticas pueden ir y pueden venir. Las responsabilidades políticas ahora las tienes y ahora no las tienes. Pero la salud es tremendamente importante. Y eso yo a Yolanda le deseo que se restablezca, que le vaya muy bien. Y le honra un gesto como el que ha hecho hoy y que aprobará finalmente, entiendo, el Consejo de Ministros, porque ha sido capaz de reconocer que en su situación sanitaria en este momento tiene que dedicarse a ella, que no puede ejercer ese cargo con el mismo compromiso con el que llegó a él y en ese sentido, pues hasta en la ida tiene una forma excelente que sin duda ninguna, en cuanto esté restablecida, con su grado de compromiso y su grado de trabajo, podrá hacer frente a cualquier responsabilidad pública que se le encomiende. ¿Más cuestiones? Pues muchísimas gracias a todos y a todas.